Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Buenas Sí, tardes, buenas Missy, tardes, si la escucho. profesora. Sí, se escucha. Ok, ¿cómo están? Hola Vivi, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Tenemos preguntas? A ver, vamos, el chat está habilitado. Por Sí, favor. ya, listo. Ya acabaste. Matemática, yo lo hago rapidito. Ujú. Al ejercicio 4 de la semana 9, de la semana pasada, ¿no? Mm, Miss, también si me podría ayudar con un ejercicio que mandé por el chat. No sé si lo le permite ver. Sí, sí, el tuyo vamos a Ah, comenzar, que es de Miss, a mí electroquímica, también. ¿no? Es que yo le había comentado sí, traigan sí, las de 5 y siempre. 6 de clase, por favor. Milena, no te entendí. También coloqué mi comentario de que quisiera que resuelva, por favor, las 5 y 6 de clase de esta semana. Ah, cierto, no había visto el tuyo. Ah, ok, ok, listo. De clase, Milena, igual chicos, a ver, de clase, Milena, si gustas aquí, mientras que voy explicando, la solución está también en el canal. ¿Has visto el canal? Ya está la solución No, de la semana n- 10. no es de clase, es de un examen de la pre. Ah, ok, ya, listo. Entonces Ya. vamos a ver. Ok, Miss, disculpe, va a ser el repaso el sábado? El sábado no va a ser, pensaba hacerlo mañana en la noche. Y si no es Mejor. mañana en la noche, sería el viernes, de repente, plan de las 2 de la tarde. No, sí, para ustedes sería más o menos, o de repente más temprano, no lo sé. Posiblemente si hago mañana va a ser en la tarde, tarde nochecita, si no el viernes temprano. Y ya la cosa es que ya les queda ahí grabado también, pues, ¿no? Para los que no pueden estar, ya lo tienen ahí grabado en la plataforma. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Mm. A ver, tengo aquí, las preguntas que tengo aquí mm, son de Camila, que me dice las 5 y 6 de clase. De esta semana, Camila, Sí, Miss, esta semana. ya, entonces a ti sí te puede ir ayudando el video que está ya en la plataforma, porque ahí está la solución de los ejercicios de la semana 10. ¿Ya? Entonces ahí vaya viéndolo. Y si tienes duda aún, ya me comentas, ¿ya? Miss, Mientras que vamos disculpe, a... ¿está de clase también ahí o solo de propuestas? No, ahí está todo de clase. Creo que son 9 ejercicios, ¿no? De clase. Ah, Ahí ok, está Miss, todo, muchas gracias. ¿ya? Es justo lo que está presentando aquí. Ya tienen la semana 10 en la plataforma. Entonces son cuántos ejercicios de clase. Ahí está el ejercicio 5. Sí, el ejercicio 5, aquí Camila, seguro ahí la duda de muchos que preguntan, ¿no? ¿Por qué esa energía de activación o cómo se calcula la energía de activación o cómo se relaciona con la gráfica, ¿no? Y ahí
Ahí hemos explicado que aplicándole a la ecuación, esta ecuación se conoce como la ecuación de Arrhenius, ¿no? Y esta ecuación de Arrhenius, aplicándole el logaritmo natural a esa ecuación, nosotros aquí ordenamos y se tiene una ecuación de la recta, que es justamente esta recta, esta gráfica que estamos viendo aquí. Entonces, la ecuación de una recta, matemáticamente sabemos que es I igual a mx más b. Y esta ecuación que estamos teniendo aquí, que le hemos aplicado el logaritmo natural a la ecuación de Arrhenius, tiene la forma de esa ecuación lineal, ¿no? Que es justamente esta la que estamos viendo acá. Y que esta m, ¿no? Se conoce como la pendiente de una recta. Y en matemática, la pendiente de una recta se calcula como la tangente de esa recta, ¿no? Es por eso que como ya tenemos la recta con los puntos que estamos observando aquí en el gráfico, nosotros ya podemos determinar cuánto es esa tangente y relacionarlo que la tangente, que en este caso es m, está involucrado la energía de activación y R, ¿no? Y como aquí te dan el valor de R, con eso ya sale la energía de activación. Entonces, muchos tenían confusión justo con esta ecuación y cómo relacionarlo con la curva, la energía de activación con esta pendiente, ¿no? O por qué se relaciona. Entonces, es básicamente porque esa ecuación se asemeja a la ecuación de una recta, ¿no? Eso es en cuanto a la pregunta 5. Revísalo y si aún tienes dudas, me preguntas, ¿ya? Y en el ejercicio 6, ya este ejercicio también eh, podría haber causado una confusión, sobre todo al momento de determinar la constante de equilibrio, ¿no? Porque la constante de equilibrio, por ejemplo, aquí te dice, o sabemos que siempre es producto sobre reactantes. Entonces, muchos podrían haber calculado, porque les dan esta ecuación, productos SO3 sobre los reactantes SO2 y oxígeno correspondientes elevados a sus coeficientes estequiométricos. Eso podría ser el error común. Y justamente aquí lo mencionamos de que esta gráfica, ¿no? Nosotros tenemos que guiarnos en esta gráfica porque en el enunciado nos dice que está ocurriendo de esta manera. Entonces, si nosotros observamos esta gráfica, la curva roja representa o está mostrando un incremento de estas sustancias. Y nosotros sabemos que a medida que pasa el tiempo, las sustancias que aumentan de concentración son los productos y la sustancia que disminuye su concentración son los reactantes. Entonces, de esa manera, interpretando la gráfica, nosotros podemos deducir quién es el que se está formando, el SO2 y el oxígeno, y quién es el que está reaccionando. Eso quiere decir que al momento de analizar aquí la gráfica, la reacción estaría ocurriendo en el sentido inverso, porque aquí en el sentido hacia la izquierda, que nosotros llamamos velocidad 2, velocidad inversa o indirecta, SO2 y oxígeno vienen a ser los productos y el SO3 vienen a ser los reactantes. Entonces allí ya cambia todo el sentido de orientación para la determinación de Kc, ¿no? Que ese es el error, me imagino, común en esta pregunta que la mayoría está teniendo de repente dudas, ¿no? Porque lo demás sí ya es más que todo teoría, ¿no? Interpretación, las fórmulas que ya se han visto en clase, pero aquí en este último enunciado sí podría haber generado una confusión, ¿ya? Entonces revísalo ahí, Camila, y cualquier cosa me avisas, ¿ya? Ok, muchas gracias. Listo. A ver, seguimos por aquí. Eso sería... Ah, ya ves, justo tu pregunta era ello, ¿no? Comprender e interpretar los gráficos. Ajá. Ya, ahora sí vamos contigo, Milena, ya con esa pregunta de electroquímica. ¿Es galvánica? No, es electroquímica. ¿Has intentado resolverlo? Sí, Ya, vamos a presentar. Ya, a ver. A ver, ¿cuál fue aquí la complicación, Milena? ¿Qué nos dice esta pregunta?
La electrólisis de sales fundidas es uno de los métodos más empleados para la obtención de sustancias simples. En la siguiente celda circulan 2 moles de, 2 moles de electrones y se lleva a cabo la electrólisis del cloruro de magnesio, y esto es importante, ¿no? El estado en el que se encuentra para saber cuáles son los componentes que participan de ese proceso. Tenemos el magnesio y tenemos el ion cloruro. Muy bien. A ver, ¿qué vamos a tener en el ánodo? ¿Cuál es la semirreacción del ánodo? Milena, ¿cuál es la semirreacción en el ánodo? ¿Sabemos cómo identificar quién va al ánodo y quién va al cátodo, Milena? En el ánodo van los que se oxidan y en el cátodo los que se reducen. Ya, en este caso, ¿quién va al ánodo de esa sustancia que tienes ahí en la celda? Cloro y magnesio. Cloro, ánodo y magnesio cátodo. Ya, cloro y magnesio. ¿Cuál es tu semirreacción en el ánodo? Tú tienes aquí el ion cloruro y tienes el ion magnesio. Aquí en el ánodo hay una semirreacción. ¿De dónde, de qué sustancia a qué sustancia pasa aquí? De cloro negativo a cloro cero, no, con estado de oxidación 0, 2. Cloro gaseoso. Cloro gaseoso, perfecto. Entonces de aquí nosotros ya podemos saber, multiplicamos por 2, ¿verdad? Para entender que en el ánodo hay oxidación y los 2 electrones estarían perdiéndose aquí, ¿correcto? Y en el cátodo, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la semirreacción del cátodo? Magnesio más 2, flecha, magnesio, no, magnesio 0. Fuera. Ya, primero no te compliques. ¿Qué ocurre tú dijiste muy bien, en el ánodo ocurre la oxidación, tú lo dijiste muy bien, oxidación. ¿Y en el cátodo qué ocurre? Reducción. Listo. Entonces, si tú dices, yo sé que es del 0 y 2, pero no sé si es de más 2 a 0. ¿Dónde se reduce? ¿De 0 a 2 o de más 2 a 0 se reduce? De más 2 a 0. Claro, de más 2 a 0 estoy viendo que el número está reduciendo. O sea, relaciona simplemente el término. Es sencillo. Muy bien, entonces aquí yo voy a tener el magnesio 0, ¿correcto? El magnesio 0 y acá está de 1 mol a 1 mol. Perfecto. Esas serían las 2 semirreacciones que estarían ocurriendo. Muy bien, te dice lo siguiente. En el electrodo positivo, ahora aquí tenemos, mira, el electrodo positivo que es el ánodo y el electrodo negativo que es el cátodo. O sea, te está preguntando por el ánodo. Se producen 11,2 litros de cloro gaseoso a condiciones normales. Nosotros aquí, ¿cómo vamos a relacionar? ¿Cómo has interpretado esa información hasta allí? A ver, o mejor dicho, en ese enunciado 1, ¿cuál es tu complicación? Voy a copiar la semirreacción de reducción aquí. Tener espacio. Reducción que ocurre en el cátodo. Vamos a tener magnesio más 2, que Cuando gana decía, 2 electrones. Sí, te escucho, dime. Magnesio 0. cuando dice que circulan 2 moles de electrones, es la transferencia que es de cierta forma la descomposición, o sea que se da en la reacción, simplificada en la reacción, cloro gaseoso más 2 electrones. ¿A eso se refiere esos 2 moles de electrones, que circulan 2 moles de electrones? Claro, o sea, No lo sé que si me tú hice tienes entender. que comprender, es que en te están diciendo, ¿no? En la siguiente celda circulan 2 moles de electrones, ¿correcto? Y se lleva a cabo ese proceso de electrólisis. Y aquí esta reacción, tanto en el ánodo como el cátodo, el número de electrones son iguales, ¿cierto? Entonces ya la reacción prácticamente está con el mismo número de electrones.
Y lo que tú tienes que interpretar aquí y relacionar, ¿no? Con respecto a ese enunciado, es la cantidad de electrones que tú tienes aquí que está involucrado con la carga para poder entender cuánto es la cantidad de sustancia que se está produciendo. Tú sabes que el magnesio se va a depositar en el cátodo, como lo has mencionado aquí. Este magnesio va a depositarse en el estado sólido, ¿no? Y este cloro gaseoso se va a formar aquí un gas y ese gasecito es lo que se está liberando. Y es justamente lo que nos están preguntando. Entonces, como te están preguntando cuánto se va a liberar de volumen a condiciones normales de ese cloro, cuando circulan 2 moles de electrones, tú primero tienes que plantear tu relación estequiométrica. Entonces, la relación estequiométrica, en este caso, lo hacemos con estos 2 electrones, ¿no? ¿Qué decimos aquí? ¿Cuántas, qué dice acá? En el electrodo positivo se produce 11,2, ya. ¿Cuántas moles de electrones tenemos aquí? Aquí tenemos 2 moles de electrones que van a producir a condiciones normales. ¿Cuánto sería el volumen que se produce aquí de cloro? ¿Podrías decirme? 22,4 litros. Correcto, porque hay una mol, ¿verdad? Como hay una mol, eso es 22,4 litros. Muy bien, pero ahora el enunciado coincidentemente te dice que hay 2 moles. Entonces, o sea, prácticamente estamos hablando del mismo valor, ¿correcto? Estamos hablando del mismo valor. Y por lo tanto, si el dato dice, entonces por 2 moles de electrones, ¿cuánto va a ser el volumen? Va a ser lo mismo, 22,4 litros. ¿Estamos claros en ese enunciado 1? Sí, Miss, una consulta. Como dice, circulan 2 moles de electrones, ya. ¿Necesariamente tengo que balancear ambos No, semibalances para hallar ese número de 2 moles de electrones? no, porque por ejemplo, si abajo hubiera sido, qué sé yo, 3, ¿ya? Vamos a suponer que acá hubiera salido 3 electrones y tú al final que balanceas vas a tener que multiplicar por 3, tú vas a tener, ¿qué cosa? 3 cloros y 6 electrones, ¿sí o no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? ¿Me estás entendiendo? Y entonces, si tú haces la relación, sí o no que se mantiene la misma proporción, porque simplemente estás multiplicando por un factor. ¿Me dejo entender? Tú vas a decir 6 moles de electrones me van a producir 3 por 22,4. ¿Cuánto me va a producir 2 moles de electrones? 22,4 litros. O sea, tú puedes multiplicar, puedes hacer balanceada o no, eso no va a cambiar tu resultado, ¿no? Por eso te digo, no es necesario que tú te enfoques en balancear la reacción global. El análisis lo puedes hacer a partir de cada semirreacción de manera independiente. ¿Me entendiste? sí, Miss. Sí. Eso, ¿ya? Listo. Muy bien, entonces el primer enunciado sería falso. Ahora vamos al segundo, que dice, en el cátodo, dice, se producen 24 gramos de metal de magnesio, entonces lo mismo, ¿no? Tú dices aquí la relación de estos moles de electrones con tu cantidad de magnesio que se deposita. Entonces tú dices 2 moles de electrones por el dato de aquí, produce cuánto de magnesio, te está hablando de masa, entonces tú coloca la cantidad de masa que se estaría produciendo aquí de magnesio según esta semirreacción. ¿Cuánto de magnesio se estaría depositando? 24. Claro, porque tú tienes aquí, ¿qué cosa? Una mol. ¿Y cuánto pesa una mol? 24 gramos. Listo, 24 gramos. ¿Cuál es tu dato? 2 moles, o sea, lo mismo. Por lo tanto, ¿qué decimos? Sí, efectivamente se depositan 24 moles de magnesio. ¿Cierto? Sí, Miss, una consulta. En la fórmula que se da para hallar la masa, si no me equivoco, el peso equivalente, el parámetro serían esa cantidad de moles, ¿no? 2 moles de Exacto. electrones. Exacto, sería Es- magnesio sobre 2, 24 sobre 2 sería 12. Exacto. Si tú aplicas también igual la fórmula, te va a salir lo mismo, ¿no? 24.
ya sea de manera directa en la semirreacción o aplicando tu primera ley de Faraday, eso sale. ¿Ya? Sí, Miss. Y en la número 3 dice, durante el proceso de electrólisis circulan 1,93 por 10 a la 5 coulomb. Bueno, aquí es simplemente observar tu número de electrones. Circulan 2 moles de electrones durante el proceso de electrolítico, ¿cierto? Entonces tú sabes que una mol de electrones equivale a cuántos faradays, a cuánta carga, a cuántos coulomb. 96.500 coulombs. Correcto, 96.500 coulomb, pero como está circulando cuántos electrones, 2 mol de electrones, 2 mol de entonces, electrones. exacto, son 2 veces por 96.500 coulomb. ¿Y esto cuánto sale? ¿Sale ese valor? Sí, verdadero. Eso, listo. Y eso sería pregunta sencilla, ¿no? Solo hay que interpretar bien esa ecuación, esas dos ecuaciones, y es rapidísimo. La cantidad de coulombs que circula sí o sí me debo de guiar de lo que dice en el texto, ¿no? De circula 2 moles de electrones. No me Claro, guío de eso las es semirreacciones. exacto. Tus Ah, semirreacciones, los electrones de tus semirreacciones van a ser las relaciones estequiométricas que tú te vas a basar. O sea, ellos te van a decir, mira, por 2 moles yo tengo una mol de cloro, por 3 moles tengo una mol de tal o 2 moles de tal. Y el ejercicio te va a indicar cuántos está circulando para que tú puedas aplicar tu regla de 3. Entonces, tu semirreacción van a hacer la información estequiométrica y para que te pidan, te tienen que decir cuánto de mol o de repente te van a decir se hace pasar tanto de carga o algunas veces te dicen se hace pasar tanta intensidad por tanto tiempo y tú sabes que intensidad por tiempo también te da carga, entonces ya indirectamente te está dando cuánto es la cantidad que tú tienes que hacer regla de 3 con la estequiometría, ¿no? sí, Miss, muchas gracias, de verdad. Listo, Milena. Ok. Ahora sí, continuamos aquí. A ver, dice. Miss, disculpe, ¿usted cree Ajá, poder hacer una ecuación chiquita para hallar el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Por favor. ya. Déjame avanzar con lo de Viviana aquí, con lo que tenemos aquí, y después ponme Milena bajito ahí en el mensaje, por favor, para respetar el orden. Un repasito como de reactivo limitante, pon ahí, ¿ya? Cosa que me guío y voy siguiendo ese orden, ¿ya? Mm, Ok, Miss. listo. Ujú. El ejercicio 4 de propuestos de la semana 9. Ya, a ver, Viviana, semana 9. Ya ahorita lo vemos, Camila, ¿ya? Un momento, Viviana, que estoy aquí buscando.
Pasa que a veces nos mandan el formato en el correo y a veces no, nos mandan al WhatsApp. Entonces justo la semana 9 no lo tengo aquí en el computador. Entonces tengo que descargarlo de WhatsApp. Estoy buscándolo un ratito. Ejercicio 4. Ya, es de solubilidad, ¿no? Es de solubilidad. Sí, sí, profesor. Ya, se ve bien extensa la pregunta, pero mejor lo vamos a resolver nosotros. A ver. Colocar el- No sale la fotito o es que recién está cargándose. A ver. Si tuvieras ahí la pregunta, por favor, y me ayudas, porque acabo de Sí, mandar, pero sí, parece que estoy no. buscándolo ahorita, profesor. También Le tomo captura y le mando. estoy igual. Le he tomado captura, lo he mandado, pero no aparece aquí en el chat. Si no, voy a abrir acá sin ver WhatsApp web mejor, más rápido. Profesora, ya lo mandé a ver. No sé si le Ah, aparece. ya lo vi, ya lo vi. Sí, sí. Listo, gracias. Ya, a ver, vamos a leer. ¿Has intentado resolverlo? El uno sí lo entiendo, pero el 2 y el 3 como que no lo entiendo bien. Ya, a ver, 2 y 3. Mm, ¿qué, qué pasó? Ya, a ver, ¿qué dice en esta pregunta? La solubilidad es la cantidad de un soluto que se puede disolver. Es importante entender siempre las unidades, ¿no? En este caso, como dice acá, es la cantidad, en este caso para el cloruro de sodio nos dice que es 35,6. Por ejemplo, acá no dicen las unidades, pero estos son gramos de cloruro de sodio que se va a disolver, ojo, por cada 100 gramos de agua, ¿no? En este caso, por 100 gramos de solvente a cierta temperatura, ya que la temperatura va a influir, chicos, en cuanto a su solubilidad, ¿no? En cuanto a la solubilidad, perdón.
Tenemos solvente a una determinada temperatura. Si se contiene 400 gramos de una muestra equimolar de cloruro de sodio y cloruro de potasio. Equimolar quiere decir que tenemos el mismo número de moles de cloruro de sodio y de cloruro de potasio, ya disueltos en 200 gramos de agua a 50 grados Celsius. La solubilidad en gramos, bueno, por 100 mililitros de dichas sales en el agua es la siguiente. Al respecto, selecciona el valor de bata. Ya, la 1 me dijiste a la temperatura de 50, que es aquí, la solubilidad de cloruro de potasio es mayor que la de cloruro de sodio. Correcto, ¿no? Porque es mayor la cantidad que va a disolverse. Muy bien. La 2 dice, en 50 grados Celsius la solución de la mezcla salina es saturada. Ah, ok. Entonces aquí ya vienen los cálculos, ¿no? Pregunto, a ver, cuando nosotros, acá te habla de la mezcla salina, ya, la mezcla salina, o sea, tienes que considerar a los dos componentes, ¿no? Tenemos 36, tienes el cloruro de sodio y tienes el cloruro de potasio. Para decir que la mezcla salina es saturada, ¿tenemos idea de cuánto es la cantidad de cloruro de sodio que tiene que haber y cuánto es la cantidad de la otra sustancia que tenemos que tener? ¿Tienen que ser iguales? No. Cuando tú dices, a ver, enfoquémonos en el cuadrito nada más. Primero vamos a entender el cuadro, primero vamos a entender qué cosa es una solución saturada. ¿Qué cosa entendemos por solución saturada? Cuando, o sea, alcanza la capacidad máxima que pueda haber de un soluto. Ya, muy bien. Y en este caso, a 50, cuando yo digo que el cloruro de sodio está saturado. Ahí a 37,1 gramos Claro, 37,1 gramos, ¿verdad? Y para el cloruro de potasio, a 42,9. exacto. Ya, entonces dice aquí el enunciado. Para que yo no tenga una solución saturada de cloruro de sodio, tengo que tener esa cantidad y de cloruro de potasio tengo que tener esa cantidad. Por lo tanto, ahora sí, vamos a ver cuánto hay. Y aquí está la información, ¿no? La solubilidad, tal, disolver 100 gramos de solvente a una determinada. Ya, listo. Dice, si se tiene 400 gramos de una muestra equimolar, ¿qué quiere decir que si se tiene 400 gramos de una muestra equimolar? En este caso te está diciendo que la cantidad de cloruro de sodio y de cloruro de potasio en esos 400 gramos vamos a tener que tener esa cantidad total, ¿no? Que son los 400 gramos o lo mismo a decir que es el mismo número de moles. Entonces tú puedes hacer por diferencia de masa o puedes hacerlo por el número de moles. Al final te va a dar lo mismo, ¿no? Vas a tener que llegar al mismo resultado. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, voy a analizarlo con número de moles si quiero, ¿no? Si yo quiero, ay, ¿qué pasó aquí? Ya, 400 gramos de cloruro de sodio y de cloruro de potasio. Si yo quiero calcular aquí, por ejemplo, la masa molar, te dicen aquí la masa molar del cloruro de sodio es 58,4 y del cloruro de potasio es 74,6. No te dan una masa molar del cloruro de sodio. Podríamos considerar el conjunto ya que es una sal y poder determinar el número de moles. Ahora, un ratito, déjame pensar aquí. Una opción es determinar el número de moles, pero habría que hacer una aproximación. Ya, no quiero hacer eso. Déjame un ratito pensar aquí. Si yo tengo 400, ¿cuánto suma 58,4 con 74,6? ¿Cuánto es la masa de esto? Más 70. 133. Ya, 133. 133, ¿por cuánto más o menos nos aproxima a 400? Por 3 3. por 3, ¿no?
3 por Sí, 3 prácticamente 9, 3 por 3 390. 9. Es lo más próximo que tenemos. Ujú, ya. Entonces voy a hacer eso, ¿ya? Prácticamente entonces aquí nos dice, se tiene, ay caramba, cada vez que escribo arriba se desaparece la pantalla. Se tiene 400, caracho, no voy a escribir, voy a mejor aquí a usar el láser. Se tiene 400 gramos de una muestra equimolar. Entonces quiere decir que tenemos el mismo número de moles de cloruro de sodio y el mismo número de moles del cloruro de potasio. Eso es equimolar. Solo que aquí la condición sería lo siguiente, que la masa del cloruro de sodio, que en este caso sería número de moles, es igual a la masa la masa es igual al número de moles por la masa molar. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo para el cloruro de potasio. La masa del cloruro de potasio es la masa molar por el número de moles. De tal manera que esta masa 1, que va a ser la masa del cloruro de potasio, y esta masa 2 del cloruro de sodio, y esta masa 2 del cloruro de potasio, que tiene que ser como condición que tienen que sumar 400 gramos. ¿Hasta aquí me estás entendiendo? Ya, o sea, profesora, 400 es la suma de ambos. Claro, porque mira, acá que te dicen el problema. Te dice, se tiene 400 gramos de una muestra equimolar de cloruro de sodio y cloruro de potasio. O sea, te dice, se tiene 400 gramos de estas dos sales que tienen el mismo número de mol. Equimolar quiere decir el mismo número de mol. Ahora, Ya. la fórmula es número de moles igual a la masa sobre la masa molar. Entonces, lo que estoy haciendo es pasar a multiplicar esa masa molar por el número de moles y tener la masa de cada una de las sustancias. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, 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 sí. Ya. Entonces, si nosotros hacemos esto, número de moles por la masa molar, que en este caso el cloruro de sodio, ¿cuánto es? 58. Volví, chicos, volví. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pasa? Es que no me doy cuenta a veces cuando no he conectado la laptop y ¡pum! Se apaga. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ya. Listo. Entonces, hasta aquí estábamos explicando la masa 1 es el número de moles por la masa molar 1, le voy a llamar aquí, y 2, de tal manera que para el cloruro de sodio es 1 y para el cloruro de potasio es 2, ¿ya?
Me preguntas si tienes duda, ¿ah? Si tienes alguna duda, me preguntas o igual los Sí, demás también está si bien, tuvieran. profesora. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora solamente es matemática. Entonces, la factorizo, número de mol, porque es lo mismo. Y voy a tener masa molar de 1 más la masa molar de 2. ¿Listo? Eso va a ser ¿cuánto? 400. Y tenemos la masa molar, sí, tenemos 58.4 más 74.6, ¿no? Entonces todo esto igual a 400. N aproximadamente nos va a salir aquí 3, ¿no? Era 3 la cantidad de moles que Ujú. habíamos calculado. Listo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos de masa del cloruro de sodio, ¿cuánto? Mira, del cloruro de sodio, voy a agrandar aquí este recipiente. Aquí, listo. La masa de cloruro de sodio sería ¿cuánto? 3 moles multiplicado por la masa molar. Aquí me ayudas con los cálculos, 58.4. ¿Cuánto sería ese resultado? Y lo 175,2. listo, 175,2 para el cloruro de sodio que tenemos en esa solución, que son los 400 gramos. Y para la masa del cloruro de potasio, lo mismo. Son 3 moles que tenemos multiplicado por la masa molar que es 74.6. ¿Cuánto tenemos de ese cloruro de potasio? 223,8. Ya, sería entonces 223,8 gramos. Muy bien, eso es lo que tenemos según la información del ejercicio. Ahora, nos dice lo siguiente. Si se tiene 400 gramos de esa muestra quimolar disueltos en 200 gramos de agua. O sea que esta cantidad va a estar va a estar en un volumen de 200 gramos de agua. Para saber si la solución es saturada, debemos de nosotros conocer cuánto sería la cantidad de sal del cloruro de sodio y del cloruro de potasio que va a estar a la temperatura que nos están preguntando cuando se tiene 200 gramos de agua. Entonces tú dices, yo sé que para el cloruro de potasio, yo voy a decir que una solución saturada tiene 37.1 gramos cuando tengo 100 gramos de agua. Y la pregunta, ahora yo quiero saber si tengo 200 gramos de agua, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto tiene que ser como máximo para decir yo que mi solución está saturada? ¿Cuánto es aquí el valor para esos 200 gramos de agua? 74,2. Listo, entonces si tú tienes 74,2 de sal de cloruro de potasio aquí en la solución o tienes más, la solución está en exceso, ¿no? Está recontra saturada, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto tenemos de cloruro de sodio? Mira, tenemos 175, o sea que ni siquiera se va a lograr disolver en esos 200 gramos de agua. Entonces, por ese lado, vamos viendo que sí, efectivamente esa solución está saturada, ¿no? E inclusive ni siquiera, en realidad ni siquiera es solución, es una mezcla heterogénea ya, ¿no? Porque las sales van a quedar en la base, está excediéndose en realidad. Y cloruro de potasio, lo mismo, hago el mismo análisis, ¿no? Para el cloruro de potasio, yo voy a tener aquí 42.9 gramos se van a disolver como máximo para 100 gramos de agua. Y para 200, ¿cuánto sería la cantidad de esa sal que se tiene? 85,8. Listo, entonces esto es la cantidad que se tendría como para decir que la solución está saturada. Y podemos ver que efectivamente la cantidad que nosotros tenemos supera ese valor, ¿no? Entonces quiere decir que la solución aquí está con cloruro de sodio en exceso y con cloruro de potasio en exceso. ¿Me entendiste? Sí, profesora. Listo. Entonces aquí podemos decir que sí, efectivamente está recontra saturada, ¿no? Y luego la número 3, ¿no? Prácticamente es el mismo análisis, solo que ahora vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿cuánto se ha disuelto, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, te podrían preguntar
para los 50, ¿cuánto es lo que cristaliza? Entonces, si yo tengo 223.8 y lo máximo que va a ser 85.8, la diferencia es lo que va a cristalizar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, pero el análisis para 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, esto es para los 50 grados Celsius y ahora vamos a hacer para los 0 grados. Dice, al enfriar la solución hasta 0, dice, al enfriar la solución hasta 0, recuerda que tú tienes estas cantidades, ¿no? Se cristaliza 167.8 gramos de cloruro de potasio. A 0 grados Celsius, tú tienes de cloruro de potasio 28 gramos. Para el cloruro de potasio. Entonces decimos, yo tengo 28 gramos por cada 100 gramos de agua, pero mi problema es para analizar en 200 gramos de agua. Entonces estamos hablando de qué cantidad de masa, de una masa de 56 gramos de cloruro de potasio que se puede solubilizar como máximo a esa temperatura. ¿Y cuánto tú tienes aquí? Tú tienes 223 gramos. Entonces, si esto es lo máximo que se va a solubilizar, el resto se va a quedar como sal. Entonces, ¿cuánto va a ser esa cantidad que no se va a solubilizar? La diferencia, 223.8 menos 56, ¿no? Y eso sería, ¿cuánto sale? ¿Sale este valor? Sí, sí sale eso. Listo, 167.8 gramos de cloruro de potasio que no se estarían solubilizando porque esa solución, como hemos mencionado, ni siquiera ya es solución, ¿no? En realidad esa es una mezcla heterogénea, porque ya hay sal en la base, ¿no? Entonces, esa sería la forma de hacer los cálculos y la interpretación de esa pregunta. Miss, una Profesora, consulta. Ya, a ver. Sí, ¿cuál es la consulta? Si la solubilidad que se presenta 30 gramos por cada 100 mililitros y en dicha solución hay 200 mililitros de agua, sería 660 gramos, ¿no? Que se va a diluir Sí, proporcionalmente, ¿o no? sí, claro. Si tú dices 30 gramos por cada, puedo decir 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua, ¿saben por qué? Porque la densidad del agua es 1. Entonces, por cada mililitro es por cada mililitro es 1 gramo. Entonces, coincide en las unidades, ¿no? Pero no siempre va a ser de esa manera si yo utilizo otro solvente, porque la densidad de otros solventes puede cambiar. Pero en el caso del agua, sí. Entonces, si tú dices por cada 100 mililitros de agua que se disuelve 30, si yo tengo 200, claro, se va a mantener esa proporción. Si yo tengo 400, perdón, acá 60, ¿no? Y aquí el doble, ¿no? 120 gramos. Entonces, sí, se cumple justamente esa relación en el caso de la solubilidad, ya que es proporcional. Junto con la temperatura constante, ¿no? Siempre Igual. en cuando, claro, ese valor, esa solubilidad corresponde a una cierta temperatura, ¿no? Si no te dice nada, entonces se asume que la temperatura de trabajo es la misma para toda la información, ¿no? Pero en cambio acá sí nos especifican, entonces por ello también en los enunciados te dicen a 50, porque tienes que ver solo la solubilidad de 50. A 20, tienes que ver solo la solubilidad de 20. Ok, mi gracias. Listo. ¿Había otra pregunta por ahí? sí, profesora, este, ya, esa es la única forma de hacer, o sea, en el ítem número 3, primero tendría que haber hecho el ítem número 2, o hay una forma de relacionar en variación de temperatura con la masa que se cristaliza directamente, por ejemplo, en 0 y 50 o 0 y 20. No, es independiente, hija. O sea, aquí esta información es independiente, ¿no? Nosotros lo que es importante, el 3, a ver, el 3 no necesita de la 2, porque la 2, la solución es esta. Ya, Y pues claro, pero la temperatura es diferente, ¿verdad? claro,
Y lo que sí es importante, la información que es importante y que es lo que estamos nosotros comparando, que son estos, esta información es del enunciado de todo esto. Hasta aquí, hasta potasio. Esto sí es importante porque esto es lo que tenemos, pero la solución, no, la solución aquí, la número 2, ¿no? O perdón, la número, a ver, ¿cómo está esto? La solución de la 2, exacto, la solución de la 2 a 50 es esto de que está de color amarillo, ¿no? Y la solución a la número 3 es simplemente esto de acá. Y lo que sí, como puedes ver en ambos casos, ¿con quién hemos comparado? Hemos comparado con la información que nos dan respecto al enunciado, porque solo así podemos saber cuánto hay de más, porque estas cantidades que estamos calculando aquí, esas son las solubilidades máximas de acuerdo a la condición del problema que nos dice que son 200 gramos de agua. Entonces la 2 y la 3 no tienen ninguna relación prácticamente. En la 2 podrían haber preguntado, como les dije, ¿cuánto es, por ejemplo, a ver, como entrenando, cuánto es la cantidad a esa temperatura si cristaliza, si se enfría de 50? No, pero aquí, a ver un ratito, si al enfriar la solución de 0 hasta 0, no, pues, no es que esto se esté enfriando a 0. Y eso está sobrepasando. Entonces, como que mm, al enfriar la solución hasta 0, lo que pasa es que esto está a una temperatura, no especifica, pero esto está más o menos que a una temperatura ambiente, ¿no? Podríamos pensar. Por eso, o no, 50 es, a ver. 50 en 200 gramos, no, a 50, ¿no? A 50. Sí, no, acá no tenemos Sí, otra forma de analizar porque esto está a la misma temperatura de 50 y la única forma, a 20 podríamos analizar, ajá, ¿no? 20. A 20, exacto, a 20 sí podríamos analizar. Pero así como está, el enunciado 2 y el 3 son prácticamente independientes. Sí, ya lo vi mejor. Muchas gracias, Ya, profesora. listo. Ahora sí, seguimos aquí. Noelia, ¿de qué semana quieres ver los propuestos? ¿Noelia está por aquí? ¿O ya se fue Noel? Se nos fue, creo, ¿no? ¿O está por aquí Noelia? No está. Ya, no está Noelia. A ver, seguimos por aquí. Dice, mm, ya, a ver, ahora sí vamos contigo, Milena. Ay, aquí hay una pregunta de Yair. Dice, buenas tardes. ¿Es saturada cuando no se disuelve todo? Saturada, Yair, es cuando tú disuelves lo máximo. Si, por ejemplo, la solubilidad de la sal es, en este caso, para el cloruro de sodio a 20, 35,8. Entonces dices tú, cuando llegas a esa cantidad de sal, 35,8, ahí tú dices que es saturada. Cuando está en la máxima cantidad que tú puedas disolver. Eso es una solución saturada, Yair. ¿Ya? Ya, ahora sí. Continuando aquí. Listo. Vamos a hacer su repasito de Milena con respecto al reactivo limitante y el exceso, ¿ya? Vamos a plasmar una ecuación así rapidito, una ecuación de metano, una ecuación de combustión que reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y H2O. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es balancear la reacción, ¿no? Sería un carbono, 4 hidrógenos, 2 y 2 son 4 oxígenos, sería por 2. Listo. Entonces, por ejemplo,
¿Por qué es importante hacer el balanceo? Porque me permite relacionar las moles, las masas, y mi pregunta va a ser clara. Por ejemplo, si yo te pregunto, vamos a pensar aquí, se tiene, directo, ¿no? Se tiene, vamos a hacer con moles, se tiene 6 moles de oxígeno, se tiene 6 moles de oxígeno, ¿no? Determine cuántas moles de agua hay, por ejemplo, algo súper fácil. Entonces nosotros, con estos coeficientes estequiométricos, ustedes saben que aquí hay 2 moles de oxígeno y va a producir, porque solo tienes que relacionar lo que a ti te está preguntando. No vas a perder el tiempo relacionando todo en el examen, ¿no? El tiempo en un examen es oro. Entonces, cuando tú tienes este tipo de problemas, tú te enfocas solo en lo que te piden. Entonces, es entre el oxígeno y el agua. Me enfoco entre ellos dos. Entonces, la relación aquí es de 2 mol a 2 mol. Y esto es tu relación estequiométrica molar con el cual tú vas a hacer tu regla de 3 respecto al dato. Y mi dato me dice, profesora, que tengo 6 moles de oxígeno y me preguntan cuántas de agua. Se acabó el problema porque es regla de 3, 6 por 2, 2, entre 2, entonces esto me da lo mismo, ¿no? Multiplicando por 3 se estaría formando 3 moles. Eso es lo que nosotros tenemos de manera súper sencilla. Cuando tú tienes un solo dato, tú no vas a tener ningún problema, no te vas a complicar. El detalle viene cuando tú tienes 2 datos. Y ahí es donde tú vas a decir, aquí es donde yo aplico mi reactivo limitante y mi reactivo en exceso. Por ejemplo, te pueden decir, se tiene 6 moles de oxígeno que reaccionan con 8 moles de metano. Listo. Entonces tú dices ahora, me está hablando del metano y te preguntan, ¿cuántas moles de agua se va a formar? Ah, entonces la cosa es con los 3. Y tengo aquí 2 datos del metano y del oxígeno. Entonces, cuando tú tienes 2 datos, tú ya dices, después, sí. Tú tienes que determinar en ese caso el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Entonces tú dices, 1 mol de metano, voy a colocar de rojito porque esto es clave, ¿no? La relación estequiométrica. 1 mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno y produce 2 moles de agua. Esto es tu relación estequiométrica, la que te va a mandar para poder hacer tus cálculos. Ahora sí viene tu dato. ¿Qué tienes de dato? Tengo aquí 8 moles y aquí tengo 6 moles. Muy bien. Y tengo que calcular aquí. Entonces la pregunta es, ¿con cuál hago la regla de 3? Y aquí viene tu cruzadita para determinar quién es el reactivo en exceso y quién es el reactivo limitante. 8 por 2, 16, 6 por 1, 6. Cuando son números grandes no necesitas multiplicar, simplemente analizarlos para ver cuál es mayor el resultado y cuál va a ser menor. Entonces el mayor siempre va a ser la sustancia que se encuentra en exceso, o sea, es el reactivo en exceso y el menor es el reactivo limitante. Este es el limitante. Y como ya sabemos por teoría, nosotros trabajamos siempre con el reactivo limitante. O sea, ahora te vas a enfocar 2 moles, produce 2 moles y tu dato es este el que te importa para hallar aquí. Y listo. Ojo que aquí estos valores solo son referenciales para hallar el reactivo limitante y el exceso. No sirve para hacer ningún cálculo. Ya no se me vayan a después, ¿y ahora qué hago con esto? No, ya determinaste, ya perfecto, elimínalo, bórralo ahí. Y como vas a trabajar 2 moles, 2 moles, 6 moles, entonces tu número de mol es del agua 6. Eso cuando tú trabajas con mol. Y de la misma forma, tú puedes trabajar cuando tienes una reacción en gramos, ¿no? En masa. Entonces, por ejemplo, como les dije, es importante que ustedes lean la pregunta y que ustedes sean más vivos que la pregunta, ¿no? Ustedes tienen que buscar la forma más fácil para poder resolver, para poder relacionar. Entonces, por ejemplo, aquí, si me dicen ahora el ejercicio lo siguiente, se tiene, ¿no? Se tiene, a ver,
Me invento cualquier valor, ¿ya? Se tiene 50 gramos de metano que va a reaccionar con 50 gramos de oxígeno. Determine, ¿no?, cuál es la masa de CO2 que se va a formar o cuál es el volumen a condiciones normales de CO2 que se va a formar, que también te pueden preguntar. Entonces tú aquí tienes que ser, como les dije, bien mosca y dices, ahora me están dando mis datos en masa. Entonces la relación estequiométrica que yo hice aquí en mol, eso no me va a servir. O sea, ¿sí puedo hacerlo? Claro que sí, pero va a implicar hacer un cálculo más por la fórmula de número de moles igual a la masa sobre volumen, cuando yo puedo hacer la relación estequiométrica directamente de masas. Y para eso te van a dar de dato cuánto es la masa molar de esta sustancia o te van a decir, ¿no? Carbono pesa 12, hidrógeno pesa 1 y tú ya puedes decirme cuánto es la masa molar del metano, ¿sí o no? ¿Cuánto sería esa masa molar del metano? ¿Cuánto pesa ese metano por cada mol? Chicos, por favor, ¿cuánto es la masa molar? Tienen que sumar cada átomo que tiene la sustancia. Tiene un átomo de carbono y tiene 4 de hidrógeno. ¿Cuánto pesa? 16. Eso, 16 gramos por mol. Y es por mol. Y esto es importante porque ese valor tú lo vas a multiplicar aquí por 1. Entonces tú tienes 16 gramos aquí, ¿no? Ahora del oxígeno igual. El oxígeno, su peso atómico es 16. ¿Cuánto es la masa molar de ese gas? Tienes 2 átomos de oxígeno. Si uno pesa 16, 2 pesan 32 gramos por mol. Pero por mol, toda la masa molar que uno puede calcular aquí para el caso del CO2 va a ser 44 gramos por mol. Para el caso del agua es 18 gramos por mol. Va a ser por mol. Y lo que hacemos es multiplicar por su coeficiente estequiométrico y decimos aquí va a ser 32 por 2, 64 gramos de oxígeno. Y aquí puedo decir, esto me va a generar 44 porque es por 1, ¿no? Y aquí puedo decir 18 por 2, 36 gramos de agua. Listo, esto es tu relación estequiométrica de masas porque tus datos están en masas. Ahora te dice que tú tienes acá 50 gramos de metano y 50 gramos de oxígeno. ¿Tú ya me puedes decir quién es el reactivo limitante? A ver, chicos. ¿Quién es el reactivo limitante? ¿El metano o el oxígeno? Hagan la cruzadita. Con las medias blancas. Ya ponte zapatos de pelo. No, se va a morir. ¿Mm? Sí. Ya, ¿cuánto es, chicos? A ver. 64 por 50, profesora. 50 por 16. ¿Quién es mayor? Este de acá, al ojo. Esto va a ser el exceso. Y este es el menor. Ah, entonces este metano es el exceso. Está coincidiendo, ¿ah? No es que siempre va a ser el primero el exceso, por favor. Y este segundo es el limitante. Así, sí, es rapidito, acá no se compliquen. Hay varias técnicas para determinar. Algunos han aprendido haciendo su división, ¿no? Tienen que buscar la mejor forma de poder determinar. A mi parecer, la cruzadita nunca falla, ¿no? Cruzas, mayor exceso, menor limitante. Entonces, aquí puedo ver nuevamente que voy a trabajar con el limitante. Eso sí, siempre se trabaja con el limitante, siempre. Entonces yo voy a tener aquí 50. 64, profesora, produce, por ejemplo, en este caso, más 44 de CO2.
50, ¿cuánto va a producir? Ya ahí aplican su regla de 3, ¿no? 50 por 44 entre 64. Y ahí ya saben cuánto es la masa de CO2. Lo mismo para el agua. 64 produce 36, 50, ¿cuánto producirá? Entonces ya vas a saber la masa del agua. Listo. Y si me hubieran pedido, por ejemplo, condiciones normales, el volumen a condiciones normales, ¿cómo hubiera relacionado, por ejemplo, para volumen a condiciones normales? Simplemente era observar tu número de mol, ¿no? Por 2 moles es 22.4 litros. Entonces, regla de 3. Si 64 produce esta cantidad, 50, ¿cuánto va a producir? El volumen a condiciones normales. Entonces, clave aquí es determinar cuál es la sustancia correcta que se encuentra como limitante. No sé si te ayudé, Milena, ¿quedó claro? ¿Hay alguna otra duda? Camila, ¿todo bien? Sí. Creo que Milena se nos fue. Sí, ¿no? Ya, perfecto, chicos. Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, dice, hallar el parámetro teta, porque sé que hay como dos distintas formas para hallarlos dependiendo la naturaleza del compuesto químico. A ver, no, formas de hallar no, diferentes formas no. Lo que tú tienes que reconocer, no sé a qué te refieres con diferentes formas. Lo que tú tienes que conocer para poder determinar el parámetro teta, ¿no? O el equivalente por mol, que por lo general en los exámenes no van a encontrar seguro esta notación, solo te van a decir equivalente por mol, ¿ya? Háganme caso, no van a ver en el examen ese parámetro teta. Entonces va a decirte, tiene 3 equivalentes por mol. Entonces te está diciendo que el teta es 3. Equivalente por mol. Justo les decía que arriba no deje escribir. Se apaga la pantalla aquí. Entonces, esto, la unidad es equivalente por mol. Y para determinar ese equivalente por mol, lo que tú tienes que saber identificar es la sustancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ácidos, la teoría dice, en el caso de los ácidos, todo ácido comienza con H. Por ejemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ¿no? Ácido fosfórico. Por lo tanto, en los ácidos, lo que tú tienes que observar es el número de protones de hidrógeno que tiene la sustancia. Aquí tú tienes solo un hidrógeno. Entonces tu parámetro teta aquí es 1, tienes un equivalente. Aquí tienes 2 hidrógenos, entonces ese equivalente por mol es 2. Y aquí ese equivalente por mol es igual a 3. Hasta aquí estamos bien. Me avisas, Camila, si tienes preguntas, ¿ya? Está bien. Ajá. En el caso de las bases, ¿no? Bases o hidróxidos, estos compuestos son aquellos que tienen el grupo OH, ¿no? Por ejemplo, tengo hidróxido de litio, puedo tener hidróxido de magnesio, ¿no? Puedo tener hidróxido de aluminio. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que cuando tú tienes una base, el parámetro teta, el equivalente por mol, va a ser el número de OHs que tú tengas en tu compuesto. Aquí tú tienes 1. Entonces el equivalente por mol es 1. Aquí me olvidé, aquí es 2. Entonces el equivalente por mol aquí va a ser 2, ¿correcto? Y aquí el equivalente por mol va a ser 3. ¿Ya? Porque tenemos 3 OHs. Ahora, dice en el caso de las sales. En el caso de las sales, tú tienes la posibilidad de ver la carga total positiva o la carga total negativa, porque en una sal recuerda que todo suma 0, entonces el número
o la carga del catión siempre va a ser igual a la carga del anión, ¿cierto? ¿Estamos bien, Leonardo? Creo que por ahí vi tu carita de asombro, asustado, sorprendido, o era dedito que está todo bien. Si tienen preguntas, chicos, aprovechen en preguntar, no se queden con la duda, ¿ya? ¿Cuál es tu pregunta? Ya, todo bien, ¿no? Listo, muy bien, Camila. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una sal de cloruro de magnesio, ¿ok? Aquí voy a colocar una sal de tricloruro de hierro, por ejemplo. Aquí voy a colocar una sal de sulfato de aluminio y vamos a determinar la sal, el parámetro, el equivalente por mol. Yo te explico el primero nada más y tú me vas a decir el segundo y el tercero, ¿ya? Entonces, mira, yo tengo que saber para ello los estados de oxidación de los elementos. Eso es muy importante porque si yo no sé los estados de oxidación, ahí sí ya va a ser complicado, ¿no? Tengo que conocer cuáles son esos estados de oxidación. Entonces aquí el ion cloruro tiene -1. Eso significa que el magnesio es +2. Y claro que sí, porque el magnesio está en el grupo 2A de la tabla periódica y por lo tanto los elementos del grupo 2A, su único estado de oxidación es +2. Entonces aquí ustedes tienen la carga total del catión, toda la carga de ese catión, +2, y la carga total del anión, ¿cuánto va a ser? 2 con -1, -2. ¿Te das cuenta? Tienen el mismo valor. Por lo tanto, ese equivalente por mol dice va a ser o bien del positivo o bien del negativo porque al final los dos son iguales. Entonces aquí el equivalente por mol sería igual a 2. Ahora ustedes resuelvan esto y díganme cuánto es el equivalente por mol. +3. Acuérdate que en los equivalentes no tenemos signo. 3. Simplemente es 3. Ajá, muy bien. Aquí es -1 y aquí sería +3. Entonces la carga total es +3, la carga total del anión es -3. Así que el equivalente por mol aquí sería 3. Y del otro, Me disculpe, cuando es el CO4, ¿qué compuesto era? Disculpe. el CO4, el SO4 Ah, sí, sí. es un anión conocido, es el anión sulfato y que ya deberíamos de saber las cargas, ¿no? Tiene Vamos a carga hacer, -2, si no me equivoco, Miss. exacto, muy bien, justo ello iba a decirles, ¿no? Los aniones, ustedes por favor apréndanse, sulfato -2, ¿no? Nitrato -1, nitrito -1, carbonato -2, fosfato -3, que son los más comunes, ¿no? Los que más utilizamos. Sulfito -2, ¿ya? Porque eso les va a facilitar para que ustedes puedan saber cuál es la carga del otro componente, ¿no? Conociendo eso ya se facilita la determinación del equivalente mol. ¿Cuánto sería? 1. ¿Segura, Camila? Plásmalo, plásmalo. Un error también, chicos, a veces es que lo vemos tan fácil, al ojo lo vemos y decimos así.
Escríbanlo, porque yo ya pasé también por esos errores. Digo, ay, al ojo, pum, pum, mi cabeza maquinea y pum, digo el resultado y me confié, pero cuando lo plasmas, escribes ahí con el papel, el lápiz, todo, tú dices, uy, no, acá no era así. No. Pongan ahí los valores, cuánto sale. ¿Cuánto sería ese equivalente por mol? ¿Sería 3? ¿Segura? Te hago dudar, ¿no, Camila? 1, 3. ¿Cuánto va a ser? A ver. Nos quedamos con 3, Camila. Los demás chicos están calladitos. ¿Qué pasa? ¿Me están entendiendo? ¿Están allí? ¿Hay señal de vida? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ok, Stephanie, todo bien. ¿Cuánto sale, Stephanie? ¿Cuánto te sale a ti ese parámetro? ¿Cuánto es ese equivalente por mol? Camila, ¿nos quedamos con 3 o hay variación? No estoy muy segura, mis disculpas. Ya, mira, ve. Sulfato es -2. Listo. Colocando nada más ese valor, tú ya podrías haberme dicho, profesora, entonces la carga total de todo el anión, ¿cuánto va a ser? -6. Entonces, el parámetro θ, el equivalente por mol, puede ser 6. Solo vamos a verificar entonces cuánto es el estado de oxidación del aluminio. Aluminio está en el grupo 3A. Su único estado de oxidación, sí o no, que es +3. ¿Vieron que es importante los estados de oxidación? Entonces eso quiere decir que todo este aluminio catión, ¿cuánto va a ser su carga? +6. Entonces, ¿cuánto va a ser ese equivalente por mol? El equivalente por mol para esa sustancia va a ser 6. ¿Quedó claro, Camila? Sí, Miss, muchísimas gracias. Listo. Entonces, de esa forma, y me olvidaba, y en el caso de las semirreacciones, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto en las preguntas aquí, creo, de electrólisis, por ejemplo, aquí en el caso de semirreacciones de oxidación y reducción, este número de electrones que ocurre en cada semirreacción representa ese equivalente por mol, ¿no? Porque a veces nosotros queremos, por ejemplo, para aplicar la primera ley de Faraday, masa es igual a intensidad por el tiempo, por el peso equivalente sobre 96.500. ¿Y a qué es igual ese peso equivalente? El peso equivalente viene a ser la masa molar o el peso fórmula sobre ese parámetro θ o ese equivalente por mol. Entonces aquí el peso fórmula, la sustancia, no hay problema, es del magnesio que te lo van a indicar aquí como dato y la duda viene acá. Y el parámetro θ va a ser ese número de electrones que se transfieren en esa semirreacción cuando la reacción es de tipo redox, ¿ya? Entonces, cuando tienes reacciones de tipo redox, ese viene a ser el parámetro θ. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular aquí el peso equivalente para el cloro, será el peso fórmula del cloro entre el parámetro θ, que aquí también sería igual a 2. ¿Sí, Camila? Entonces, con ello, de esa manera, ya tú tendrías tu teoría cómo determinar ese equivalente por mol, ya sea para una sustancia o para una reacción redox. Miss, una consulta, o sea, para una reacción redox, el parámetro θ ahí sería el número de electrones, podría decir. Ajá, exacto, es el número de electrones. Exacto, eso es lo que estoy intentando decirte. En las Ok, reacciones redox Miss. es el número de electrones, ¿ya? Muchas gracias. Listo. Ok, Camila. ¿Tenemos más preguntas? A ver,
A ver, Ainara. Dice, bromuro de metilo es un plaguicida que fue utilizado. Ya. Parece facilito, pero no sé si me si me estoy engañando. Vamos a ver. Sí, pasó. Ah, lo copié en otra diapo. Pli, pli, pli. Ya, ahora sí. A ver, ¿qué tenemos aquí, Ainara? ¿Intentaste resolver, Ainara? Sí, profesor. Ya, ¿y cuál es tu duda en esa pregunta? A ver, ¿en qué te has complicado? Coeficientes estequiométricos, Ainara, de esa reacción. ¿Cuáles son? Todos son uno. Todo es uno. Ya, muy bien. Entonces tendríamos un carbono, dos bromos, 3, 4. Ya, perfecto. Dice, el bromuro de metilo es un plaguicida que fue muy utilizado sobre todo como estabilizante de suelos, pero su uso ha sido prohibido debido a su alta volatilidad, además de que se le considera uno de los gases que destruye la capa de ozono. Aquí ya viene la pregunta, ¿no? Determine la masa en gramos del bromuro de metilo. Ah, me están preguntando de esta sustancia, la masa. Que se produce al hacer reaccionar 40 gramos de metano con 40 gramos de bromo molecular. Se parece mucho al ejercicio que acabamos de explicar en reactivo, limitante y exceso, ¿no? Tal cual, ¿cierto? Entonces aquí, de dato, siempre yo les recomiendo que dejen aquí la parte superior para que puedan colocar la relación estequiométrica que ustedes van a utilizar dependiendo de su dato. Mi dato dice que aquí tengo 40 gramos de metano y aquí tengo 40 gramos de bromo. Si la preparación se realiza según la siguiente reacción y aquí tienen su peso, su masa, su peso atómico de cada uno. Y me están preguntando cuánto se produce de esta sustancia. A ver, Ainara, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu duda? ¿Qué se te complicó para poder resolver este ejercicio? Coméntame. ¿O simplemente no comprendes qué hacer? No, no sé qué hacer. Ah, ya, listo. Entonces, Ainara, aquí, ¿me entendiste lo que expliqué cuando mencionamos que si tenemos dos datos, era importante determinar el reactivo limitante y el exceso? Sí, esa ¿Estuviste en parte. esa explicación? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces aquí tú puedes ver que los datos que tenemos son de masa. Así que la relación estequiométrica que vamos a utilizar aquí va a ser de masas, ¿ya? Va a ser de masas y por lo tanto dime, Ainara, ¿cuánto es la masa molar de ese metano? 16. Muy bien, eso lo calculo sumando el carbono 12 con 4 hidrógenos que me da 16 gramos por cada mol. Y como nosotros tenemos una sola mol, entonces aquí va a estar 16 gramos que van a reaccionar con el metano.
¿Cuánto va a ser la masa molar de ese bromo, Ainara? 160. Muy bien. Cada uno pesa 80, por 2 son 160 gramos por mol. Aquí tenemos solo una mol, entonces eso corresponde a 160 gramos, ¿correcto? Ahora sí, Ainara, ¿tú podrías decirme quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso ya con toda esa información? Sí, ¿Quién es el limitante, hija? ¿El metano o el bromo? el bromo. El bromo es el limitante. Hacemos la cruzadita aquí. Esto, profesora, es 160 por 40 y la cruzadita aquí es 16 por 40. Entonces, sí, efectivamente, esto es menor. El reactivo limitante, profesora, es el bromo. Y esto es el reactivo en exceso. Muy bien, excelente. Ya determinaste, lo borramos para no confundirnos. Y ahora sí me puedes decir cuánto será la masa de ese bromuro de metilo que se va a producir. 95. Ah, aquí no pusimos la masa molar del bromuro, ¿no? ¿Cuánto pesa la masa molar de este compuesto? 95. Esto pesa 95, 80, sí, 95 gramos por mol. Listo, entonces como tenemos una mol, la masa aquí sería 95. Perfecto. ¿Y la respuesta cuánto sería? Ahora sí, Ainara. Sin necesidad de operar, solo dime por cuánto sería. ¿Te has dado cuenta por cuánto sería? Estamos claros que tendríamos que trabajar con el bromo, ¿cierto? Y decimos 160 produce 95 gramos. Ahora con 40, porque es mi reactivo limitante, yo siempre trabajo con el limitante, ¿cuánto tendrá que ser? Y Ainara, en estos problemas de estequiometría, si tú te das cuenta por cuánto estás multiplicando aquí, podrás saber rápidamente que ese factor también se cumple acá. Entonces, ¿por cuánto es aquí, Ainara? Oh, perdón, ¿entre cuánto, no? Porque aquí estamos viendo que es hay una disminución de masa. Entonces, ¿entre cuánto está aquí, Ainara? Entre 4. Muy bien, entonces tu masa también va a ser entre 4. ¿Y cuánto te sale eso entre 4? Seguro saldrá esto, 23.8, ¿no? Aproximadamente, ¿o no? ¿Quedó claro, Ainara? ¿Tienes preguntas ahí? ¿Dudas? Profesora, ¿siempre se trabaja con el reactivo, con el reactante limitante? Así es. Siempre trabajamos con el reactivo limitante, hija. Siempre. Siempre que nosotros tenemos dos datos, siempre hay que buscar quién es el reactivo limitante. Ujú. Ok, muchas gracias. Listo, Ainara. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chicos? Recuerden que ya su solución de la semana 10 ya está en la plataforma, ¿ya? Cualquier duda que tengan, podemos aprovechar si tienen ahí preguntas.
Si tienen preguntas, chicos, aquí estoy, ¿ya? Solo es preguntar. Ya, a ver. A ver, Victoria, tenemos la siguiente pregunta. Vamos a leer y ahí te voy a consultar las dudas que tienes ya con respecto a esta pregunta. Importante siempre es identificar el tema, ¿verdad? Dice, la electrólisis es el proceso mediante el cual la corriente eléctrica permite descomponer sustancias y obtenerlas en su estado más simple como elementos, dice. Experimentando en su domicilio, un estudiante logra obtener 20 mililitros de cloro luego de hacer circular corriente eléctrica a través de una solución de 4 molar de cloruro de sodio.
Listo. Entonces tú tienes acá tu solución de cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio es esto de acá. Entonces el cloruro de sodio está como +1 y está como cloro -1. A ver, hasta aquí. Victoria, aparte de esos dos iones que se van a disociar en esa solución, ¿qué más vamos a tener según el enunciado? ¿Has entendido el enunciado? ¿Cómo plantear? ¿Cuál ha sido tu dificultad en esta pregunta, Victoria? Yo con el dato de la densidad del cloro gaseoso, que es lo que se libera, si no me equivoco, en el ánodo, Ujú. eh, yo hallé la masa del cloro y de ahí ya no supe qué hacer. Ah, ya, tú le aplicaste de frente acá la densidad, como esto es por Ujú. cada litro. Ah, ya. Te están preguntando qué amperaje. Ya, mira, listo. Entonces, prácticamente aquí, Victoria, suena cruel, pero no sabemos qué hacer, ¿verdad? No sabemos qué En hacer. efecto. Exacto. Listo. Entonces, lo primero que tú tienes que enfocarte, ¿no? O centrarte en una pregunta es qué es lo que te piden, ¿no? Esto es un tema electroquímica, ¿no? De electrolítico. Entonces, al tener electrolítico, ya tu cabecita tiene que venir todas las fórmulas que tú has aprendido. Y acá te dice qué amperaje. O sea, me están preguntando por una intensidad. Y ahí tu cabeza tiene que recordar la fórmula que te relaciona a la intensidad. Entonces, seguro te vas a recordar, podría aplicar masa igual a intensidad por el tiempo por el peso equivalente sobre 96.500, ¿no? Podrías aplicar ello. O también podrías relacionar directamente tus ecuaciones, ¿no? Tu semirreacción, vamos a ver la semirreacción del ánodo o la semirreacción del cátodo. Entonces, por ahí ya tienes que ir centrándote qué es lo que vas a hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, opto por esta ecuación, yo me tengo que preguntar, ok, me están preguntando por la intensidad. Vamos a ver si por aquí nos hablan del tiempo. Mira, por aquí, curiosamente, yo ya veo un tiempo que son 2 horas. Eh, Peso equivalente, ¿sí? La sustancia de la cual yo puedo tener la masa, que es el cloro, yo puedo saber el peso equivalente y la masa, como bien lo dijiste, ¿no? Yo puedo saber a partir de esa densidad, ¿no? O puedo saber a partir de la reacción que se va a ir liberando, ¿no? Cuánto es la cantidad. Entonces, aparte de lo que nosotros vamos a tener aquí en este proceso electrolítico, ¿no? De estos dos componentes, la solución significa que hay presencia de agua. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando vamos a definir quién va al ánodo, ¿no? Que en este caso el ánodo y el cátodo, el ánodo acá va a ser positivo, el cátodo va a ser negativo. Entonces, siendo aquí el ánodo positivo y el cátodo negativo, nosotros sabemos que el cloro se va a ir hacia el ánodo, ¿correcto? Y al cátodo, ojo, no iría el agua, no iría el sodio, perdón, por las reglas que nosotros hemos estudiado en teoría. Cuando está la presencia del agua, los componentes del grupo 1 y del grupo 2A, ellos no se reducen. Entonces, el que se reduce aquí sería la presencia del agua formando hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí en el cátodo, el agua se va a reducir formando hidrógeno. ¿Y en el ánodo qué va a pasar? En el ánodo sí va a ir el cloro, el ion cloruro, formando cloro gaseoso. Y aquí, balanceando esta semirreacción, vamos a tener esto, mira. Muy bien. Y decimos lo siguiente. Ahora sí, eso es lo que vamos a formar, ¿no? Dice, experimentando en su domicilio, un estudiante logró obtener 20 mililitros de cloro luego de hacer circular corriente eléctrica a través de una solución molar de 4 mililitros de cloruro de sodio.
Entonces tú tienes el volumen de ese cloro gaseoso, ¿no? 20 mililitros de cloro gaseoso que se ha liberado. Tienes la molaridad de esa solución. La molaridad de la solución aquí es de 4 molar. ¿Listo? Por lo tanto, te están preguntando aquí, el proceso duró 2 horas, ¿qué amperaje se utilizó? Yo tengo acá la masa, esto es la masa que se estaría liberando, se estaría depositando, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes pueden pensar utilizar esta ecuación o también podrían relacionar, por ejemplo, con la masa de, ¿cómo se llama esto? De la segunda ley de Faraday. Entonces, en realidad hay muchos caminos que nosotros podemos determinar. ¿Qué vamos a decir? Miren acá, una mol de cloro gaseoso. Ya, acá tenemos una mol de cloro gaseoso y decimos lo siguiente. ¿Cuánto? Acá se va a liberar una mol de cloro gaseoso por 2 moles de electrones. Pero estos 2 moles de electrones, ¿cuántos Faraday significa? La relación que nosotros sabemos en teoría es que esto va a ser equivalente a 2 Faraday, ¿no? 2 Faraday, y recuerden que los Faraday, ¿a qué es igual? Los Faraday son iguales, la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Entonces, si nosotros ya sabemos qué cantidad de cloro se está liberando, vamos a poder saber cuántos Faradays, que son las cargas, y si ya sabemos la carga, conocemos el tiempo, que en este caso son 2 horas. Si el tiempo es 2 horas, recuerden que en esta ecuación el tiempo tiene que estar expresado en segundos. Entonces, 2 horas equivale a ¿cuántos segundos? Una hora tiene, ¿cuántos son 2 horas, Victoria, en segundos? Es 2 por 3600, debe ser 7200 segundos. Correcto. Entonces, vamos a tener aquí que el tiempo es 7200 segundos. Y con ello ya nosotros podemos determinar esa intensidad. Ahora el detalle está aquí. Nosotros tenemos 20 mililitros de la solución de cloro, ¿no? 20 mililitros del cloro gaseoso. Y acá tú tienes la densidad. Entonces decimos, de acuerdo a esa información, la densidad es 3.21 gramos por litro, lo que significa que tenemos 3,21 gramos por cada 1000 litros de esa solución de cloro, ¿no? Espera un ratito. Esto es la densidad del cloro, no es la densidad del cloro gaseoso, está bien. 3,21 por cada 1000 litros de cloro gaseoso y como tú tienes acá 20 mililitros, entonces ya podemos saber cuánto es esa masa de cloro que se está liberando, ¿cierto? ¿Cuánto sería esa masa de cloro? ¿Tienes ese resultado? Pero vamos a calcular aquí. Ya es regla de 3, ¿no? Tenemos aquí 20 por 3.21 entre 1000. Entonces, la cantidad de masa que se estaría liberando aquí es 0.0642 gramos, ¿correcto? Esa es la cantidad que se estaría liberando de ese cloro. Pero nosotros no queremos la masa de cloro. ¿Qué es lo que queremos relacionar aquí? Queremos relacionar el número de mol. ¿Cuánto sería el número de mol? ¿Cómo calculo el número de moles de cloro que se están liberando en esa masa de 0.0642? Sabiendo que la masa molar del cloro, aquí no te han dado la masa molar del cloro, la masa molar del cloro es 35.5 o el peso atómico, ¿no? Del cloro es 35.5. Peso atómico del cloro
35.5. Entonces quiere decir que la masa molar del cloro gaseoso va a ser 71 gramos por mol porque nosotros tenemos 2. Esta información es dato, ¿no? Te deberían de haber dado aquí el dato. Por lo tanto, el número de mol, ¿cómo se calcula? El número de mol se calcula como la masa, que es 0.0642 gramos de cloro, entre la masa molar, que en este caso es 71 gramos por mol. Y de aquí nosotros ya podemos determinar cuántas moles de ese cloro se están liberando. Entonces, esto sale, a ver, 1, 2, 3, 4. Esto sale 9 por 10 a la menos 4 mol. Esa es la cantidad de moles que sale. Por lo tanto, aquí entonces la cantidad de moles que se están liberando son 9 por 10 a la menos 4. Ahora sí, multiplicamos aquí cuántos Faradays tendríamos. El número de Faraday sería 9, todo eso multiplicado por 2, ¿no? Entonces el número de Faraday va a ser 1,8, simplemente es multiplicado 1, 2, 3, 1,8 por 10 a la menos 3. ¿Me estás entendiendo, Victoria? ¿Hasta aquí? Sí, todo claro. Ya, perfecto. Y el problema ya estaría resuelto, porque nosotros como estamos calculando la cantidad de Faraday, ¿no? La cantidad de carga, como quieras ponerlo, esto es igual a la intensidad por tiempo. Entonces, reemplazamos ese valor. Aquí tenemos que esa carga es igual a intensidad por tiempo. La carga que se está utilizando es 1.8 por 10 a la menos 3 Coulomb. La intensidad, que es lo que queremos determinar, y aquí el tiempo, que sería por 7.200, que al final eso pasa a dividir, ¿no? Y de aquí nos sale que la intensidad sería, ¿cuánto sería ese resultado? 1.8 por 10 elevado a la menos 3. Todo eso dividido entre 7.200. Eso sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2,5. 2,5 por 10 a la menos 7 sería la intensidad. Pero no hay respuesta. A ver qué dice. El proceso duró 2 horas. Estamos correctos. ¿Qué amperaje se utilizó? Estaba utilizando amperios. 20 mililitros de cloro. Está bien todos nuestros cálculos. 3.21 por 20. Uh 0.0642. 20 mililitros de cloro se hace reaccionar a través de una solución de 4 molar de cloruro de sodio. Nuestra masa de cloro está bien. Está en, ya, aquí está, esto está bien porque esto no es litros, sino esto es mililitros. Esto es mililitros porque acá dice que es gramos por litro, ¿no? Entonces, eso es 3.21 por 1000 mililitros. Está bien, nuestra masa está en gramos. Estos moles están correctos. Aquí en nuestra reacción tenemos que por cada 2 Faraday se produce una mol. Acá sería por 2, 1.8 por 10 a la menos 3. Ahora, a ver, vamos a corroborar. Como yo ya tengo la masa de ese cloro, puedo aplicar mi primera ley de Faraday. Debería de salir lo mismo. A ver, vamos a ver. La masa es 0.0642. La intensidad es lo que queremos determinar. El tiempo es de 7.200 gramos, perdón, segundos.
El peso equivalente aquí va a ser del cloro gaseoso. En este caso, el cloro gaseoso, su peso molecular es 71 y el parámetro teta sería 2. O sea, va a ser 71 sobre 2 y todo dividido entre 96.500. Ah, me parece que aquí... Ay, eso. Ya, listo. Entonces... despejamos de aquí, la intensidad sería 0.0642 multiplicado por 96.500, todo dividido entre 7.200 y todo esto dividido entre 71 entre 2. Entonces aquí creo que nos ha faltado dividir entre los coulombs. ¿Dónde estoy viendo acá? 1,8 por 10 a la menos 3 Faraday tiene que ser aquí, ¿no? Y cada Faraday es 96.500 Coulomb. Acá me faltó multiplicar por el Faraday. Listo, entonces aquí sale, no sé si operé bien, 0.0642 por 96.500, todo dividido entre 7.200 y todo dividido entre 71 entre 2. Ahora sí. Entonces aquí esta intensidad sale 1, 2, 3. 2.4 por 10 a la menos 3. Igual no hay respuesta. Porque aquí, a ver chicos, 2.5 por 10 elevado a la menos 7. No, perdón, 1.8 por 10 por 10 elevado a la menos 3. Por 96.500, que es el Faraday, entre 7.200. Sí, está bien. Esa es la respuesta, ¿ya? 2.4 por 10 a la menos 3 sale, Victoria, en esa pregunta. ¿Tú tienes respuesta a alguna de esas alternativas? No. Pero ya me quedó claro el procedimiento, que era lo que más importaba. Claro, Muchas gracias, profesor. eso de ahí, ¿ya? Entonces, aquí, solamente este pequeño error, ¿ya? Que esto es los Coulomb, 2 Faraday, pero acuérdate que el Faraday es pues por 96.500, ¿no? Entonces aquí esta carga que nosotros hemos calculado sería igual a 1.8 por 10 a la menos 3 Faraday. Ahí me he olvidado colocar el Faraday, ¿no? 9 por 2, 18, entonces por 10 a la menos 3 y el Faraday, ¿no? Entonces aquí por eso es que faltaba por el Faraday, pero ¿cuánto es el Faraday? El Faraday vale 96.500 Coulomb, que es lo que estaba faltando multiplicar. Y ahí sale ya la intensidad, que es el mismo valor de lo que hemos aplicado acá, ¿ya? Que sale 2.4 por 10 a la menos 3 la intensidad. Entonces, ya sea de esta manera o utilizando la primera ley de Faraday, sale esa misma respuesta, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Ya les voy avisando por el canal si mañana o el día viernes hacemos ese repasito para el segundo examen, ¿ya? Un abrazo, chicos, cuídense mucho. Chao, chao.